Capítulo 7. En el escenario del Ministerio de Magia, Harry se despertó sobresaltado, sintiendo que alguien se inclinaba sobre él y lo observaba. Saltó de la cama y encendió las luces, pero no había nada allí. Tomó aire para calmarse y se puso las gafas. La audiencia era hoy y estaba nervioso, el peso de sus preocupaciones lo hacía sentir enfermo. Sus sueños habían estado llenos de confusión, lo que solo había servido para aumentar sus nervios. Colgando del respaldo de la silla del escritorio había un elegante par de pantalones y una camisa que la señora Weasley le había dejado, así como un par de zapatos. Probablemente era su mejor ropa que Sirius le había comprado en la tienda de ropa Muggle, pero no era lo que usaría hoy. En la pequeña silla, Harry vio la ropa que Creacher le había dejado. Sirius se los había pedido a Dulcet y Tattings por order, ya que no podían comprarlos en el callejón, ya que habría inutilizado sus disfraces. Impecablemente planchado y doblado, había un par de pantalones negros oscuros, una camisa blanca y un chaleco negro, sobre los cuales pondría una bata negra con detalles plateados alrededor de los bordes. En su pecho había un parche plateado que había sido encantado para cambiar solo cuando se decían las palabras correctas. Harry se los puso, luego miró su reflejo en el espejo de cuerpo entero y se arregló los puños y el cuello. Para él, se veía extremadamente vestido y antes de este verano, habría pensado que estas túnicas eran las que los magos usarían para una boda. Ahora, salió al rellano y cerró la puerta suavemente detrás de él. Tratando de no pensar en las consecuencias de perder la audición, Harry comenzó a caminar hacia adelante, tratando de dejar de pensar que nunca podría volver a Hogwarts. Se detuvo cuando vio un par de ojos brillantes mirándolo desde lo alto de las escaleras. «Gracias por esperarme, Sirius», dijo Harry con una sonrisa. Se sentía un poco más seguro con Sirius a su lado. Sirius estaba en su forma animada, el gran perro negro que casi le había arrancado la pierna a Ron en el tercer año de Harry. Dejando escapar un ladrido silencioso, Sirius volvió a cambiar a su ser humano. Agitó su varita y las luces se encendieron, iluminando el salón brillantemente. Lanzando una mirada experta sobre él, Sirius dejó que una sonrisa lobuna se apoderara de su rostro. «Bien, te ves tan respetable como cualquier miembro bien educado de las casas antiguas. El único inconveniente es tu cabello, pero eso ha sido la ruina de muchas esposas de tus antepasados. La mayoría usaba pociones para domarlo. Conozco a la tía Doria, encontré al menos un hechizo que ayuda». Lanzó un encantamiento y Harry sintió que más parte de su cabello se aplanaba, luego conjuró un peine y se cepilló rápida y eficientemente el cabello para que pareciera menos un nido de pájaros. «Ahora, Drómeda ya está aquí, y te llevará al ministerio. Llegarás temprano, pero eso dejará una buena impresión. Molly puede mencionarte algo sobre tu ropa esta mañana, pero no le hagas caso. ¿Sabes qué tienes que hacer y estás preparado para hacerlo, así que no dejes que te disuada?» Luego condujo a Harry silenciosamente por las escaleras, más allá de las vitrinas ahora vacías que solían contener a los antepasados de Creacher, y hacia la cocina, donde Harry fue recibido por el señor y la señora Weasley, Remus y Andrómeda. Todos estaban completamente vestidos excepto la señora Weasley, que vestía una bata morada acolchada. Se puso de pie de un salto en el momento en que Harry entró. «Desayuno», dijo ella, sacando su varita y corriendo hacia el fuego. «Buenos días, Harrison», dijo Drómeda con una pequeña sonrisa. Se había acostumbrado a usar su nombre completo porque sabía que él no estaba acostumbrado. «Te ves muy elegante». Sirius tenía razón sobre las túnicas, son perfectas para la ocasión.
Gracias, Drómeda, dijo Harry con una pequeña sonrisa tímida. Se había acostumbrado a usar túnicas de todos los días desde que Sirius las había comprado para poder acostumbrarse a ellas, pero aún sentía que las actuales eran muy excesivas y hacía alarde de riqueza, que no era algo a lo que estaba acostumbrado. Ella tiene razón, Harry. Te ves como un miembro destacado de la clase alta, y cualquier mago criado como brujo o mago lo reconocerá, dijo el señor Weasley. Ahora, será mejor que me vaya. Trataré de verte después del juicio, si puedo. Me alegro de verte de nuevo, Andrómeda. Rápidamente le dio a la señora Weasley un beso en la mejilla y salió por la puerta de la cocina. ¿No viste la ropa que dejé para ti, querido Harry? Preguntó la señora Weasley, dándose la vuelta con una sartén en la mano. Sí, dijo Harry, estirando una mano para frotar su cabello, pero Sirius lo apartó de un manotazo. Pero compré estos en el callejón Diagon especialmente para la audiencia. Mostrarán que conozco la tradición mágica, lo que irá a mi favor en la audiencia. La señora Weasley le dirigió una mirada escrutadora antes de asentir con la cabeza hacia la túnica. Entonces, ¿qué te gustaría para el desayuno? Necesitarás algo en tu estómago. Solo brindis, gracias, respondió Harry. Remus miró a Harry y le dio un pequeño asentimiento de ánimo, luego le dijo a Andrómeda. ¿Cómo está Ted? ¿Sigue trabajando en San Mungo? Sí, y lo disfruta inmensamente. Trabaja en la sala de niños, lo que le sienta bien. A veces, creo que él mismo es solo un niño, dijo con una mirada de desaprobación fingida. Hablé con Dora anoche antes de que se fuera, y me contó sobre la tutoría que le diste sobre sus encantos. Harry dejó que la conversación lo abrumara. No necesitaba pensar en nada más por el momento. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Su interior se retorcía, pero centró su mente en lo que Sirius le había estado inculcando. La señora Weasley colocó un par de tostadas y mermelada frente a él. Sirius tomó asiento al otro lado de Harry. Creacher le sirvió rápidamente una taza de café, quien ahora estaba ahuyentando a la señora Weasley del área de la cocina. Harry notó que no se veía tan feliz, lanzando miradas inseguras a Sirius, y cuando vio la tostada frente a Harry, comenzó a murmurar por lo bajo muy rápidamente. Remus terminó su conversación con Andrómeda y se volvió hacia Harry. ¿Cómo te sientes? Harry se encogió de hombros. Pregúntame más tarde, y tal vez pueda decírtelo. Remus sonrió. Estarás bien. Te las arreglas bien cuando estás en una situación tensa. Harry no dijo nada, sin saber qué decir. Su audiencia se llevará a cabo en la sala del Tribunal 1, en el Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, dijo la señora Weasley. Puedes ver a personas que conoces de la orden, pero no hables con ninguno de ellos como si estuvieras familiarizado con ellos, o los delatarás. Incluso Tonks, dijo Sirius. Estás siendo escoltado por su madre, pero ella te presentará para que no surjan preguntas. Ya teníamos una relación lejana, y se sabe que Sirius es tu padrino en el ministerio, por lo que no debería generar dudas. La mayoría supondrá que será por Dumbledore, o al menos hasta después de la audiencia, dijo Andrómeda. Luego agregó con un brillo en sus ojos, cuando entre al ministerio, todos estarán demasiado ocupados tratando de evitar mis ojos, ya que siempre ven a mi hermana mayor cuando entro. Aunque, la oficina de Aurores está casi acostumbrada a mis apariencias, ya que a menudo debo tomar el desayuno de Nimadora. Siempre llega tan tarde que nunca tiene tiempo para comer en casa. Harry asintió y logró terminar el resto de su tostada. Sabía a ceniza en su boca, pero se las arregló para mantenerlo bajo.
Llevó el plato al fregadero donde Creacher lo interceptó rápidamente. ¿El joven maestro Harrison quiere algo más? Creacher graznó, aunque Harry lo vio mirar a la señora Weasley de nuevo con desagrado, y logró esbozar una pequeña sonrisa ante su desaprobación de que la señora Weasley usara su cocina. No, eso será todo para mí, Creacher, dijo Harry con una sonrisa, luego se giró y vio a Andrómeda y Sirius terminando su discusión para la audiencia. En realidad, Creacher, ¿podrías preparar un paquete para Tonks, Nimadora? Probablemente no haya desayunado. Creacher asintió y con un chasquido de sus dedos, una caja de cartón apareció frente a él. Puso algunos panecillos, tocino y salchichas en la caja, junto con un plátano y yogur que envolvió en papel marrón, luego le dio todo a Harry. Gracias, Creacher, esto funcionará muy bien, dijo Harry agradecido. Creacher hizo una reverencia y se retiró a la esquina de la cocina. Tomando la caja, Harry caminó hacia Andrómeda. Creacher hizo esto para Animadora, dijo, entregándole la caja. De esta manera, parecerá menos sospechoso. Eso fue una buena idea. Gracias, Creacher, dijo, y el elfo doméstico se inclinó ante ella. Recuerda tus lecciones. Mantén la calma y no te levantes ante nada con lo que puedan tratar de provocarte, dijo Sirius tranquilizadoramente. No dejes que te arrinconen. Tienes derecho a ser escuchado, y ellos no tienen más remedio que escuchar. Harry asintió de nuevo. Al recordar las lecciones de Sirius, supo que si pudiera ser el epítome de las enseñanzas de los sangre pura, se iría sonriendo. Sabía que tanto Sirius como Remus no le habían contado a nadie su plan porque sabían que los demás no estarían de acuerdo. La ley está de tu lado, dijo Remus en voz baja. La única razón por la que estás en esta situación es porque Fudge es un idiota, enterrando su propia cabeza en la arena. Creo que nos iremos ahora, dijo Andrómeda, mirando su reloj. Llegaremos temprano, pero eso da una mejor impresión y estoy seguro de que Nimadora puede presentarte la oficina de Aurores. Harry se movió rápidamente hacia Andrómeda y todos le desearon suerte. Sirius se levantó y lo abrazó, susurrando. Recuerda tus lecciones. Los negros dictan su voluntad sobre los demás, y los Potter son inquebrantables ante la adversidad. Recuérdales el poder de nuestras casas. Harry se alejó y asintió con la cabeza, luego salió de la cocina y entró en el pasillo. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió sola y se abrió, y salieron al frío y brumoso amanecer. ¿Cómo vamos a llegar allí? Harry le preguntó mientras se ponían en marcha rápidamente alrededor de la plaza. Aparición, dijo Andrómeda. Sirius me pidió que nos apareciera directamente en el atrio ya que ya estás familiarizado con el método de transporte. El Flu ensuciará tus túnicas y puede ser poco digno, y un traslador está fuera de discusión. Nunca seríamos capaces de conseguir autoridad. Andrómeda dirigió a Harry a la puerta de la plaza de césped. Una vez que estuvieron en la sombra oscura, Harry la tomó del brazo y sintió la horrible sensación de ser jalado por un ojal. La siguiente sensación que tuvo Harry fue el sonido. Estaba rodeado de gente, de pie en un extremo de un pasillo muy largo. El techo arqueado era de un azul pavo real, cubierto de brillantes símbolos dorados que constantemente se movían y bailaban uno alrededor del otro, su significado perdido para Harry. El piso estaba hecho de una madera oscura muy pulida, al igual que las paredes. La característica más destacada a lo largo de las paredes era la gran cantidad de grandes chimeneas doradas, de las cuales salía un flujo constante de brujas y magos que se sumaban a la multitud. A la mitad del pasillo, había una gran fuente dorada.
En la base circular había un grupo de estatuas doradas, la más alta de las cuales era un mago de aspecto noble con su varita apuntando hacia arriba. Agrupados a su alrededor había una hermosa bruja posando con su varita en la mano, un centauro, un duende y un elfo doméstico. Los últimos tres miraban con adoración a la bruja y al mago. Brillantes chorros de agua volaron desde los extremos de sus varitas, la punta de la flecha del centauro, la punta del sombrero del duende y cada una de las orejas de los elfos domésticos, y el tintineo del agua que caía se sumó a los estallidos y grietas de los aparatos. Y el ruido de muchos pasos. Por aquí, dijo Andrómeda, señalando la dirección en la que la mayoría de los magos parecían dirigirse. Todos los visitantes del ministerio deben ser registrados y registrar sus varitas en el mostrador de seguridad. Se unieron a la multitud que se abría paso entre los trabajadores del ministerio. Cuando pasaron junto a la fuente, Harry vio sicles de plata y knuts de bronce que brillaban hacia él desde el fondo de la piscina. Una pequeña placa de plata al lado decía: todos los ingresos de la fuente de los hermanos mágicos serán entregados a St. Hospital de Mungo para enfermedades y heridas mágicas. Si salgo libre de esto, te daré todo el oro que tengo conmigo, pensó Harry. Rápidamente se detuvieron en el escritorio de seguridad para que ambos pudieran registrarse. El mago del escritorio tardó hasta el momento en que le devolvió la varita a Harry para darse cuenta de quién era, aunque rápidamente desvió la mirada cuando Andrómeda lo miró severamente. Rápidamente comenzaron a seguir a los empleados hacia el final del pasillo, viajando a través de un gran arco ornamentado hasta que llegaron a una cámara circular donde al menos 20 ascensores se encontraban detrás de rejillas doradas forjadas. Harry y Andrómeda se unieron a la multitud alrededor de uno de ellos. Cuando lograron entrar en un ascensor, muchas de las brujas y magos de los alrededores se alejaron de Andrómeda, lanzándole miradas nerviosas y apartando rápidamente la mirada si la miraban a los ojos. Su presencia estaba enmascarando la de él, pero algunas de las personas lo notaron y lo miraron con cierta curiosidad. Se encontró con sus miradas y les dio leves asentimientos en reconocimiento, lo que también hizo que desviaran la mirada rápidamente. Las rejillas se cerraron con estrépito y el ascensor ascendió o descendió lentamente, no estaba del todo seguro. Con el ruido de las cadenas, una voz comenzó a llamar a los pisos y lo que había en ellos. Nivel 7, Departamento de Deportes y Juegos Mágicos, que incorpora la sede de la Liga de Quidditch británica e irlandesa, el club oficial de Gobstones y la oficina de patentes Ludicrous. Nivel 6, Departamento de Transporte Mágico, que incorpora la autoridad de la Red Flow, el control regulador de escobas, la oficina de trasladores y el centro de pruebas de apariciones. Nivel 5, Departamento de Cooperación Mágica Internacional, que incorpora el Organismo Internacional de Normas de Comercio Mágico, la Oficina de Derecho Mágico Internacional y la Confederación Internacional de Magos, asientos británicos. Nivel 4, Departamento para la Regulación y Control de Criaturas Mágicas, incorporando las divisiones de bestias, seres y espíritus, la Oficina de Enlace Goblin y la Oficina de Asesoramiento de Plagas. Nivel 3, Departamento de Accidentes Mágicos y Catástrofes, incluido el Escuadrón de Reversión de Magia Accidental, el Cuartel General de Obliviator y el Comité de Excusas Digna de Mugles. Nivel 2, Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, incluyendo la Oficina de Uso Indebido de Magia, Cuartel General de Aurores y Servicios de Administración de Wizengamot. Somos nosotros, Harrison, dijo Andrómeda, y Harry la siguió fuera del ascensor y hacia un pasillo bordeado de puertas. La oficina de Aurores está aquí abajo.
Comenzaron a caminar por el pasillo. Harry vio varias puertas que se abrían y luego se cerraban, pero lo único que pasaba eran aviones de papel que volaban. Pasaron silenciosamente por la ventana que mostraba el sol de la mañana. Andrómeda, dijo Harry, ¿dónde está este edificio? Debe ser grande, entonces, ¿cómo se oculta de los muggles? Estamos en Westminster, por supuesto, pero no podrías encontrar este edificio en el horizonte de Londres. Todo el complejo está bajo tierra. Los muggles casi lo encontraron en el siglo XVIII, cuando estaban construyendo su red de trenes subterráneos, pero logramos evitar el descubrimiento, dijo Andrómeda. Muchas de las oficinas y pasillos alrededor del ministerio tienen ventanas, pero todas están encantadas, como el techo del gran comedor de Hogwarts. Doblaron una esquina, atravesaron un par de pesadas puertas de roble y emergieron en un área abierta abarrotada dividida en cubículos, que bullían de conversaciones y risas. Los memorandos entraban y salían de los cubículos como cohetes en miniatura. Un letrero torcido en el cubículo más cercano decía: Cuartel General de Aurores. Harry miró con mucha curiosidad a través de las puertas mientras pasaban. Los aurores habían cubierto las paredes de sus cubículos con todo, desde fotografías de magos buscados hasta fotografías de sus familias y carteles de sus equipos favoritos de Quidditch. Todos ellos vestían túnicas escarlata de la fuerza de Aurores, aunque notó que algunas de las túnicas eran más oscuras que otras. Varias brujas y magos estaban escribiendo informes, y también notó a una bruja anciana con túnicas de color rojo oscuro, cabello blanco y un parche en el ojo que estaba hablando por encima de la pared de su cubículo con Kingsley Shacklebolt. Sin embargo, ahora era bastante evidente que se había quedado bastante tranquilo en la oficina y muchos de los aurores estaban observando a Andrómeda con atención, y algunos de ellos incluso habían alcanzado sus varitas. Andrómeda les dio a todos una mirada peligrosa, lo que hizo que muchos de ellos se estremecieran, y luego continuó hacia un cubículo al final, donde una mujer de cabello rosa estaba vertiendo un montón de pergamino. Mimadora, dijo. Tonks saltó ante el sonido de la voz de su madre, derribando su botella de tinta. Mamá. Ella lloró. ¿Harry Potter? Preguntó, mirando a Harry. Sí. El profesor Dumbledore me pidió que lo acompañara a su audiencia, dijo Andrómeda, que habrías sabido si no te hubieras ido tan tarde que te perdiste el desayuno. Agregó una mirada de desaprobación mientras entregaba el paquete. Gracias por traerme el desayuno, me muero de hambre. Dijo Tonks, sonriendo. Andrómeda asintió y, con un movimiento de su propia varita, devolvió la tinta a la botella. Tonks se giró hacia Harry con una sonrisa traviesa, le tendió la mano y dijo: Hola, soy Tonks. Harry mantuvo su rostro impasible, luchando por controlar su sonrisa mientras tomaba su mano y besaba sus nudillos. Es un placer conocerla, señorita Tonks. Creo que somos parientes lejanos. ¿No estamos todos relacionados de alguna manera? Preguntó Tonks, rodeando los ojos. ¿Para qué estás en la oficina de Aurores? Tengo una audiencia sobre magia de menores frente al Wizengamot en unas pocas horas, dijo Harry cortésmente. Tu madre pensó que sería una buena idea llegar temprano y podría mostrarme un poco los alrededores. Tonks asintió y le preguntó a Andrómeda algo sobre su padre. Harry dirigió su atención a la oficina y a los aurores que ahora lo miraban y hablaban con sus vecinos, muchos de ellos dándolo una mirada apreciativa. Mientras observaba, un avión voló hacia Kingsley a una velocidad alarmante, quien leyó la nota rápidamente y miró a Harry con expresión preocupada. Rápidamente apuntó su varita al papel y se reformó y disparó directamente a Tonks. Tonks lo vio volar hacia ella y trató de atraparlo,
pero falló y cayó sobre su silla. Muchos de los aurores se rieron de ella con buen humor, lo que Harry asumió significaba que esto era algo natural con Tonks. Harry levantó el avión en el aire y se lo entregó a Tonks mientras ella se levantaba. Tonks escaneó el pergamino rápidamente y por lo que Harry pudo ver en su rostro, no se veía feliz. Gracias por el desayuno, mamá, pero estoy de servicio y tengo que irme. Tal vez deberías llevar a Harry a donde se supone que debe estar. Andrómeda asintió lentamente. Por supuesto. Cómelo mientras está caliente, Nimadora. No me llames Nimadora, exclamó Tonks mientras Andrómeda guiaba a Harry fuera de la oficina. ¿Qué? Comenzó a decir Harry mientras se iban, pero fue interrumpido por Kingsley que pasaba junto a ellos. Harry no se había dado cuenta de que se iba, pero cuando pasó, presionó algo en la mano de Andrómeda. Andrómeda no reaccionó y siguió caminando hacia el final del corredor. Después de unos momentos, abrió el pergamino en su mano, su rostro mostraba una pequeña cantidad de ira. Fue en ese momento que Harry pudo ver el gran parecido con su hermana y pudo ver por qué la gente desconfiaba tanto de ella, especialmente ahora que conocía la reputación de Bellatrix. La hora y el lugar de tu audiencia han sido cambiados, dijo secamente y comenzó a caminar de regreso hacia el ascensor. Harry se puso a caminar con ella. Ya no está en este piso, y comenzó hace 10 minutos. ¿Dónde está?, preguntó Harry. Abajo en las viejas salas de audiencias, dijo Andrómeda. Que yo sepa, no se han utilizado durante 14 años. Harry no necesitaba más explicaciones. Sabía a qué tribunales se refería ella. Una de las lecciones de Sirius había hablado de ellos. Habían sido usados en los juicios de los mortífagos, y tenían la mayor cantidad de hechizos de seguridad sobre ellos. Rápidamente subieron a un ascensor. Andrómeda presionó el botón y parecía estar esperando pacientemente. Ninguno de ellos estaba corriendo hacia el lugar ya que no sería apropiado que los vieran corriendo. Harry se estaba poniendo ansioso mientras se detenían en cada piso, y vio que Andrómeda parecía tranquila e indiferente a lo que estaba pasando, pero ella siguió moviendo el indicador de piso. Unos minutos más tarde, eran las únicas personas en el ascensor cuando el orador llamó. Departamento de Misterios. A pesar de estar ansioso por llegar tarde y por el próximo juicio, Harry sentía curiosidad por este departamento. Era un nombre intrigante, pero su curiosidad fue en vano. Las paredes, los pisos y el techo estaban hechos de baldosas negras pulidas y la única puerta era una puerta corriente bastante sencilla, pintada de negro, en el otro extremo del pasillo. Cuando se acercaron a la puerta, Harry vio que no había manija ni ningún medio obvio de entrada, lo que le pareció extraño. Andrómeda lo condujo por unos escalones hasta un hueco a la izquierda de la puerta y comenzaron a descender a un frío corredor de piedra. Estamos buscando la sala 10, dijo Andrómeda, mirando de puerta en puerta. Se detuvieron ante una puerta con una placa de latón opaco y manchado, un número 10 clavado en ella. La puerta en sí era de madera oscura, tachonada con piezas de metal oxidado. Esto es todo. Buena suerte, y recuerda. No puedes perder. No has hecho nada malo. Enséñales una lección que nunca olvidarán, dijo, dándole un leve empujón hacia la puerta. Harry asintió con la cabeza y se volvió para mirar la puerta, haciendo una pausa y respirando profundamente antes de levantar la barbilla y abrir la puerta. Los ojos de Harry se entrecerraron cuando vio la sala del tribunal. Lo reconoció de inmediato. Esta era la sala del tribunal de los recuerdos del profesor Dumbledore del juicio del Estrange por la tortura e incapacitación de los padres de Neville.
No podía estar seguro, pero a menos que hubiera muchas habitaciones similares, este habría sido el lugar. Las paredes de la cámara eran espacios intermedios de piedra oscura con candelabros de metal que iluminaban la habitación pero hacían poco para eliminar el frío del aire. La sala era más o menos triangular y los asientos estaban escalonados. La totalidad del Wizengamot estaba sentado en las dos paredes más largas, con las casas antiguas en la fila superior, pero no podía verlas bien en la penumbra. Los interrogadores se sentaron justo al frente. La pesada puerta, con sus oxidados postes de hierro, se cerró ruidosamente detrás de él y se hizo un ominoso silencio. Una fría voz masculina resonó en la sala del tribunal. «Llegas tarde». Harry caminó con confianza hacia el centro de la habitación donde sabía que estaba la silla, de la que colgaban cadenas de los brazos y que atarían a quien se sentara en ella. Incluso mientras cruzaba la cámara, las lecciones de Sirius volvieron a él al igual que su lectura adicional del procedimiento de audiencia. Ofrezco mis disculpas estimados miembros del Wizengamot, no fui notificado del cambio de hora o lugar. Ministro Fudge, no sé qué pudo haber pasado con la notificación que usted debe haber enviado como dicta la ley. Déjeme ver si lo recuerdo correctamente, si se va a cambiar la hora, la fecha o el lugar de una comparecencia ante el tribunal, el jefe de interrogatorios debe enviar un aviso con un mínimo de 48 horas de antelación a los detalles modificados. Odiaría tener que presentar cargos contra el ministro de Magia de Gran Bretaña por impugnar mis derechos estatutarios como ciudadano del Reino Mágico de las Islas Británicas. Podría estar equivocado, solo tengo 15 años y no soy un experto en leyes mágicas como usted, ministro Fudge. Todo su discurso estuvo dirigido directamente al ministro de Magia, quien le devolvió la mirada enojado, obviamente tomado por sorpresa por el nuevo conocimiento de la ley. Pero afortunadamente, no tendré que presentar ningún cargo ante el DMLE en su contra, ministro. Fue una suerte para usted que llegué temprano al ministerio. Pero estoy aquí, así que veamos si podemos aclarar este malentendido. Preocúpate por tu afán de procesarme por un pequeño delito menor frente a todo el Wizengamot que podrías haber pasado por alto en los procedimientos e incluso en la ley misma, pero ya veremos. Harry se sentó en su asiento, sonriendo satisfecho de sí mismo ante los susurros que provocaba. Las cadenas tintinearon amenazadoramente, brillando en rojo y atándolo al asiento. La sangre de Harry hirvió por un momento cuando las cadenas se abrocharon alrededor de sus muñecas, pero no mostró su enojo y simplemente levantó una ceja ante la acción, educando su expresión en desaprobación, miró al ministro. Ministro Fudge, hará que me liberen de inmediato. Estoy aquí acusado de usar magia de menores de edad, magia que no era ni peligrosa ni amenazante. No tiene motivos para atarme, dijo Harry directamente a Fudge. No hacerlo es una mala conducta grave y una violación de la ley. Lo segundo que destaqué en un juicio que ni siquiera ha comenzado y en menos de 5 minutos desde que llegué. No está teniendo un buen comienzo aquí. ¿Usted, ministro? Los murmullos se extendieron por todo el salón, y Fudge se puso rojo y le gritó a un auror que lo soltara. Aparentemente desde las sombras de la habitación, apareció un auror con una túnica escarlata y rápidamente obedeció, las cadenas se retiraron con el movimiento de su varita. Harry aprovechó ese momento para echar un vistazo a su alrededor. Había unas 50 personas, todas, por lo que él podía ver, vestían túnicas color ciruela con una W de plata elaboradamente trabajada en el lado izquierdo del pecho. Todos hablaban con sus vecinos, lanzándole miradas apreciativas. Vio que la fila superior vestía túnicas diferentes, que eran todas negras y tenían algo diferente cosido en el pecho,
que sabía que era su casa Incal. En el centro de la primera fila de la fila de interrogadores estaba sentado Cornelius Fudge, el ministro de magia. Fudge se sentó con una mirada de severa incomodidad, y estaba hablando en voz baja a una mujer con una estatura bastante ancha y una mandíbula cuadrada que fruncía el ceño. No parecía impresionada en absoluto y emitía una presencia imponente. A la derecha de Fudge había otra bruja, pero su rostro estaba ensombrecido mientras estaba sentada más atrás en el banco. En nombre de Luizengamot, me disculpo con usted, señor Potter, dijo la mujer imponente. Parece que esta prueba se organizó con muy poca antelación y tal vez se pasaron por alto algunos detalles. También pido disculpas por las acciones de la silla en la que resides. No sabía que sus encantamientos se habían activado para esta prueba, como nunca debieron haberlo sido. Le lanzó a Fudge una mirada sombría. Gracias, Lady Bones, dijo Harry cuidadosamente con un pequeño asentimiento, y nuevamente se escucharon susurros. Su agradecimiento también fue un movimiento político, ya que eligió reconocerla como la dama regente de la antigua y más noble Casa de los Huesos en lugar de la cabeza del Dmle, algo que fue recogido por varios de los miembros. Bueno, sí, gracias por eso, Amelia. Fudge parecía muy incómodo bajo su mirada. Ahora que el acusado se presenta final, comencemos. ¿Estás listo? Llamó a la fila. Sí, señor, dijo una voz ansiosa que Harry conocía. El hermano de Ron, Perky, estaba sentado al final del banco delantero. Harry miró a Perky, pero no mostró signos de reconocimiento. Frente a él había un pergamino y una pluma preparada. Harry pudo ver la expresión de suficiencia en su rostro y frunció el ceño, sin poder creer lo bajo que había caído Perky. Audiencia disciplinaria del 12 de agosto, dijo Fudge, sobre delitos cometidos bajo el decreto para la restricción razonable de la hechicería de menores de edad y el Estatuto Internacional del Secreto por Harry James Potter, residente del número 4, Private Drive, Little Winging, Surrey. Interrogadores. Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia. Amelia Susan Bones, jefa del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica. Dolores Jane Umbridge, subsecretaria principal del ministro. Escribano de la corte, Perky Ignatius Weasley. Testigo de la defensa, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, dijo una voz tranquila detrás de Harry, quien volvió la cabeza. La gran puerta retumbó al cerrarse. Dumbledore caminaba a grandes zancadas por la habitación con una túnica larga azul medianoche y una expresión perfectamente tranquila. Los miembros de Luizengamot murmuraban. Todos los ojos estaban ahora en Dumbledore. Harry frunció el ceño ante la apariencia de Dumbledore. Sirius no había pensado que Dumbledore asistiría a la audiencia y nunca lo había mencionado en las reuniones. Harry ahora tendría una complicación que controlar. Aunque tenía sus ventajas, ya que Fudge parecía aún más nervioso. Ah, dijo Fudge, Dumbledore. Sí. ¿Recibiste nuestra notificación de que se cambió la hora y el lugar de la audiencia? Desafortunadamente, parece que me lo perdí, dijo Dumbledore alegremente. No he recibido correspondencia del ministerio. El pobre pájaro se debe haber perdido. Es muy afortunado que llegué aquí tan temprano. Sí, bueno, recién comenzábamos, así que no te has perdido nada, dijo Fudge rápidamente, lanzando una mirada nerviosa a Amelia y a los miembros de Luizengamot, quienes comenzaron a murmurar para sí mismos, muchos de ellos nuevamente frunciendo el ceño con desaprobación. Dumbledore asintió complacido, sacó su varita y le dio un golpecito. Apareció un cómodo sillón en el que se acomodó. Luego inspeccionó a Fudge por encima de sus dedos de aguja.
Sí, murmuró Fudge, revolviendo sus notas. Los cargos. Sacó un trozo de pergamino de la pila que tenía delante, respiró hondo y leyó. Los cargos contra el acusado son los siguientes. Que lo hizo a sabiendas, deliberadamente y con plena conciencia de la ilegalidad de sus acciones, habiendo recibido una previa advertencia por escrito del Ministerio de Magia por un cargo similar, producir un Patronus Charm en un área habitada por mugles, en presencia de un mugle, el 2 de agosto a las 9:23, lo que constituye una ofensa bajo el párrafo C del decreto para la restricción razonable de la hechicería de menores de edad, 1875, y también bajo la sección 13 del Estatuto de Secreto de la Confederación Internacional de Brujos. Hubo un bajo aleteo de susurros de las brujas y magos de los alrededores, cuando se llamaron los cargos que terminaron con el silencio, cuando Fudge hizo una pausa dramática. ¿Eres Harry James Potter, del número 4, Private Drive, Little Winging, Surrey? Preguntó Fudge, mirando a Harry por encima de su pergamino. No, dijo Harry simplemente. Los murmullos recorrieron la cámara inmediatamente, Dumbledore también miró en dirección a Harry, pero Harry mantuvo su atención en el ministro. ¿Qué quieres decir no? Fudge le escupió. ¿Qué juego infantil estás jugando? Harry levantó una ceja ante el comentario. Solo estoy afirmando que el nombre que ha anunciado no es mi nombre, ministro Fudge. Fudge adquirió un ligero tono púrpura. Entonces, dime, ¿cuál es tu nombre? Preguntó con una sonrisa burlona. Mi nombre no es Harry James Potter, dijo Harry con un ligero movimiento de cabeza. Mi nombre es Harrison James Black Potter. Tú no eres miembro de la familia Black. Fudge exclamó, riendo a carcajadas. Mi padrino es Sirius Orion Black, y él, con el permiso de mis padres, realizó un ritual de adopción de sangre en mí. Entonces, puedo asegurarles que este es de hecho mi nombre, ministro. La cámara entera explotó en un alboroto ante esto. El ministro trató de recuperar el orden, pero miró fuera de su profundidad. Lanzó algunas miradas letales en dirección a Harry, quien usó la confusión a su favor para dirigirse a Dumbledore sin que nadie lo notara. Por favor, no hable a menos que yo lo llame, director. No necesito su ayuda en este proceso. Dumbledore frunció el ceño pero asintió y no puso ninguna objeción. Silencio. Gritó Madame Bones. Habrá silencio en la sala del tribunal. El ruido cesó de inmediato y se volvió hacia el ministro. Fudge, continúa con tu interrogatorio. Recibiste una advertencia oficial del ministerio por usar magia ilegal hace 3 años, ¿no es así? Fudge preguntó rápidamente. No. Señor Potter, le recuerdo que tengo su archivo frente a mí. ¿Cómo puede negar la pregunta? Fudge preguntó con una voz sarcástica. Señor Black Potter, si es tan amable del ministro, dijo Harry, y no niego que recibí dicha advertencia, pero niego que alguna vez usé dicha magia ilegal. Y, por favor dime, ¿quién hizo la magia si no tú? Fudge dijo con una sonrisa cruel. Eres el único mago en el área. Ahí radica su confusión, ministro. La magia no fue realizada por una bruja o un mago, dijo Harry. Fue realizado por un elfo doméstico. Ah, dijo Fudge alegremente, puedo ver que se te ocurrió una historia que, por supuesto, sería exagerada y lo explicaría todo, pero lo siento, disculpe, ministro, pero estoy bastante seguro de que, según la Carta de Derechos de Wizengamot, el acusado tiene derecho a presentar testigos para su caso. ¿No es esa la política del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, señora Bones? Harry interrumpió a Fudge. Ella lo miró con ojos astutos, y él supo que se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. El señor Black Potter tiene razón.
Continúe, por favor. Gracias, señora Bones, dijo Harry. Como estaba diciendo, el elfo doméstico lanzó la magia, y si el profesor Dumbledore pudo convocar al elfo doméstico Dobby aquí desde Hogwarts, él podrá validarlo. También debo señalar que el elfo en cuestión es libre, también lo es. No está sujeto a la palabra de nadie. Dumbledore asintió y sacó su varita. No hay necesidad de eso, señor. P. Black Potter, dijo Fudge rápidamente. ¿Entonces eso será borrado de mi registro? Preguntó Harry. Sí, ya no estará en tu registro, dijo Fudge con impaciencia. Yo personalmente me ocuparé de eso, señor. Black Potter, declaró Madame Bones, tomando algunas notas en el pergamino que tenía frente a ella. Harry asintió y esperó la siguiente pregunta. En la noche del 2 de agosto, ¿lanzaste el encantamiento Patronus? Dijo Fudge. Sí, dijo Harry. Saber que no se te permite usar magia fuera de la escuela mientras tienes menos de 17 años. Sí. Sabiendo que estabas en un área llena de mugles. Sí. ¿Totalmente consciente de que estabas muy cerca de un mugle en ese momento? Sí. Dijo Harry. Entonces Madame Bones lo interrumpió con una voz retumbante. ¿Produjiste un Patronus corpóreo? Lo siento, señora Bones, no entiendo su pregunta. Harry dijo, nunca antes había escuchado el término. ¿Tu Patronus estaba completamente formado? ¿Tomó la forma en lugar de un mero humo? Oh, sí, dijo Harry. Siempre ha tomado la forma de un ciervo. ¿Cuánto tiempo has sido capaz de producir un Patronus? Ella cuestionó con curiosidad. Desde mi 3er año. Me enseñaron el encantamiento para combatir los efectos de los dementores que el ministerio estacionó alrededor de Hogwarts, dijo Harry, sabiendo que era mezquino, pero sin dejar de señalar los errores del ministerio. ¿3er año? Preguntó la señora Bones. Eso te habría hecho tener 13 años, ¿no es así? Un niño de 13 años que dominó el encantamiento Patronus. Eso es muy impresionante. Diría que cuanto más impresionante es la magia, peor es la ofensiva. Dijo Fudge con voz irritada. Especialmente cuando usó un hechizo tan obvio en un área mugle y frente a un mugle. Ministro, vamos al grano. Harry dijo cortando el ruido en la sala del tribunal y toda la sala se fijó en él. ¿Has identificado correctamente que usé un encantamiento Patronus en presencia de un mugle? ¿Planeas procesarme por el uso de magia de menores y luego un cargo adicional de violar el Estatuto Internacional del Secreto? Fudge lo miró estupefacto, sin poder creer que un chico tomaría el control del proceso. El mugle que fue testigo de mi magia fue mi primo materno Dudley Dursley, es de conocimiento común que he vivido con mi tía, tío y primo maternos desde que mis padres fueron asesinados. Mi primo está al tanto de la comunidad mágica, lo ha estado desde que yo recibió mi carta de Hogwarts, él sabe todo sobre magia y magos. Por lo tanto, mis acciones están exentas bajo el Estatuto de Secreto según lo dictaminado por la IGU y ratificado por el Wizengamot cuando se firmó el estatuto. Fudge se volvió de un peligroso tono rojo. Todavía lanzas magia fuera de la escuela, lo que va en contra del decreto de restricción razonable de hechicería de menores de edad. No eres mayor de edad, así que violaste la ley. Sí, usé magia, admitió Harry, pero mis acciones no fueron contra la ley. Si se considera necesario, un mago o bruja menor de edad en momentos de gran necesidad, o temor por la seguridad personal, o en defensa de la propia vida puede usar magia fuera de la escuela y también en presencia de mugles, dijo Harry con firmeza. Y mis acciones fueron en defensa no solo de mi vida, sino también de la de mi primo que casi fue sometido al beso del dementor.
Por lo tanto, mi magia no fue ilegal, y todo su caso se desmorona y revela que todo este juicio es una farsa. Ah, dijo Fudge de nuevo, sonriendo a los Suizengamot, como si los invitara a compartir la broma. Por supuesto, decidiste contarnos una historia inventada. Tu ilusión ha crecido. Harry no estuvo a la altura de su comentario. ¿Dementores en Little Winging? Dijo Madame Bones, en un tono de gran sorpresa. No entiendo, ¿no es así, Amelia? Dijo Fudge, todavía sonriendo. Déjame explicarte. Debe haberse sentado y pensado en la única excusa que se le ocurrió para lanzar el encantamiento Patronus. Los dementores, por suerte, no pueden ser vistos por muggles y, por lo tanto, su historia no puede ser validada. Él ha asumido que nos veríamos obligados a desestimar este juicio debido a que no podemos probar que los dementores estaban allí. Muy conveniente, ¿no es así? Debemos tomar la palabra de un niño cuya capacidad mental y estado de ánimo se ponen en duda. Pregunta, sin testigos, Dumbledore se aclaró la garganta deteniendo a Fudge a mitad de la oración. Hubo un testigo ocular que vio todo el intercambio en el callejón. Dijo con calma. El rostro regordete de Fudge pareció desinflarse instantáneamente, se quedó mirando boquiabierto a Dumbledore como un pez sin agua durante unos segundos antes de decir. Me temo que no tenemos tiempo para escuchar más distracciones. Quiero que esto se solucione rápidamente. Harry no permitió que Dumbledore siguiera acercándose al sendero y habló rápidamente. Disculpe, ministro Fudge, ¿quiere que esto termine rápido? Escribano, dijo Harry con voz áspera hablando con Perky mientras escribía notas apresuradamente. Asegúrese de escribir los comentarios de los ministros en el registro. Ministro Fudge, está desestimando nuevamente la Carta de Derechos de Wizengamot. Bien, bien. Espetó Fudge, un sonrojo subiendo por su cuello. Observó rápidamente la cámara. ¿Quién es este supuesto testigo? ¿Dónde están? Ella está justo afuera de la puerta, dijo Dumbledore con calma. Weasley, vete, dijo Fudge rápidamente. Perky dejó su pluma y prácticamente corrió a lo largo de la cámara. Harry no pudo evitar reprimir una risita al ver a Perky comportándose como un animal entrenado respondiendo a las órdenes de su amo. Un momento después, Perky regresó, seguido por la señora Fick. Harry había asumido que sería ella. Nunca había visto a una persona que le pareciera tan fuera de lugar. Sería como ver a la tía Petunia de repente tomar una escoba y jugar Quidditch. Dumbledore apuntó su varita junto a él y conjuró una segunda silla para que ella se sentara mientras Perky regresaba a su asiento. ¿Cómo te llamas? Preguntó Fudge en voz alta, cuando la señora Fick se había sentado nerviosamente en el borde de su asiento. Arabella Doreen Fig, dijo la señora Fig en voz baja y temblorosa. ¿Y quién eres tú? Dijo Fudge con voz disgustada, sus ojos recorriendo sus pantuflas de alfombra, cabello andrajoso y ropa sucia. Soy residente de Little Winging. Vivo a la vuelta de la esquina de la casa donde vive Harry Potter, dijo la señora Fick. No hay registros de ninguna bruja o mago que viva en Little Winging además del señor Black Potter, dijo Madame Bones, mirando un pergamino frente a ella. La situación siempre ha sido monitoreada de cerca y verificamos cualquier actividad mágica en el área. Bueno, no tendrás ningún registro de una bruja o magia en el área, dijo la señora Fick. Soy un Skip, así que no estaría en ninguno de los registros de su ministerio. ¿Un Skip? Fudge exclamó, una sonrisa desagradable apareció en su rostro. Por supuesto, podemos verificar tu parentesco. Debes dejarle los detalles a Weasley después de este juicio.
Sin embargo, tengo una pregunta más apremiante. ¿Puede un Skip siquiera ver a un dementor? Sus ojos se posaron en una silla vacía en los asientos de los integradores, donde Harry recordaba de las lecciones de Sirius que normalmente se sentaba el jefe del departamento de misterios. Durante los siguientes 15 minutos, Fudge y Madame Bones interrogaron meticulosamente a la señora Fig. Harry esperaba que el interrogatorio terminara pronto ya que ella no era una testigo muy creíble. Siguió vacilando sobre detalles básicos como la descripción de los dementores y sus características. Fudge parecía bastante engreído mientras el interrogatorio llegaba a su fin. Ya veo. ¿Hay algo más que quieras agregar a lo que viste? Preguntó la señora Bones. Sí, dijo la señora Fig. Sentí los efectos del dementor. Era el día más caluroso del año, pero el calor de la noche desapareció instantáneamente. Fue un poco después que sentí el verdadero tormento de los dementores. Era como si toda la felicidad en el mundo ha sido despojado. Y yo, recordé, los recuerdos más terribles y dolorosos. Su voz vaciló y murió, su oración quedó sin terminar, pero se sumó al poder de la descripción. Era una reacción que no podía ser falsa. ¿Puedes describir el ataque a los chicos? Madame Bones dijo. En detalle, mencionó que fueron atacados y el señor Black Potter los ahuyentó, pero por favor bríndenos más información. Fueron por ellos, dijo la señora Fig, su voz cada vez más fuerte. Dudley Dursley se había caído, y el dementor había bajado su capucha e iba a besarlo, pero Harry estaba de pie, tratando de repeler al dementor. En sus primeros 2 intentos, no pudo producir nada más que niebla plateada de su varita, pero en el tercer intento, produjo un Patronus resplandeciente. El Patronus persiguió al primer dementor y luego Harry lo dirigió hacia el segundo y su primo. Estuvo cerca. El dementor estaba a centímetros de la cara de Dursley. Las acciones del señor Potter salvaron la vida de su primo. Madame Bones miró a la señora Fig en silencio. Fudge ya no se veía tan confiado como un momento antes. Harry sabía que estaría planeando desacreditarla ahora. Muy bien, dijo Fudge, puedes irte. La señora Fig lanzó una mirada asustada de Fudge a Dumbledore, luego se levantó y se dirigió hacia la puerta arrastrando los pies. No es un testimonio muy convincente, dijo Fudge con altivez. No estaría de acuerdo, dijo Madame Bones con su voz retumbante. Un ataque de dementor sería traumático, especialmente para una mujer que no podía defenderse frente a sus peores recuerdos. Sin embargo, su descripción de los efectos en los dementores se habló de la experiencia de primera mano. Los dementores no terminarían simplemente en un área muggle. Fudge resopló. No, no dudo de eso, ministro, pero tal vez fueron ordenados allí por un tercero desconocido, dijo Harry casualmente, y la sutil insinuación de Voldemort no pasó desapercibida para Fudge. Se puso morado de rabia. Los dementores están bajo el control total del ministerio y no reciben órdenes de nadie más. Él exclamó. Harry sonrió internamente pero no dejó que nada de eso se mostrara en su rostro. Levantando una ceja en cuestión, dijo. Entonces, por su propia admisión, uno solo podría suponer que fue su propio ministerio el que ordenó a los dementores ir al área. Fudge se puso rojo y comenzó a abrir y cerrar la boca repetidamente, incapaz de encontrar su lengua al caminar directamente hacia una trampa que debería haber visto. Disculpe, ministro Fudge, pero creo que el objetivo de la audiencia es discutir el asunto de la magia de menores, no por qué los dementores visitaron su rey.
Confío en que el propio Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio para llevar a cabo una investigación completa e informar sobre sus hallazgos en los próximos meses, pero no creo que eso sea un problema para todo el Wizengamot, dijo Harry, cepillándose la túnica distraídamente. En el completo silencio que recibió estas palabras, la bruja a la derecha de Fudge se inclinó hacia adelante para que Harry la viera por primera vez. Pensó que se parecía a un sapo grande y pálido. Era más bien rechoncha con una cara ancha, pero parecía tener mucha piel sobrante. Tenía ojos grandes y llenos de bolsas que lo miraban con una expresión que él no podía identificar. A él no le gustaba a ella en absoluto. Desde el pequeño lazo de terciopelo rosa posado en la parte superior de su cabello castaño con permanente, hasta la forma en que se lamía los dientes mientras pensaba, no pudo evitar pensar que parecía un sapo. El presidente reconoce a Dolores Jane Umbridge, subsecretaria principal del ministro, dijo Fudge. La bruja habló con una voz aleteante, infantil y aguda que tomó a Harry por sorpresa. Disculpe, señor Black Potter, pero no sabía que usted es miembro de este órgano de gobierno. Por lo tanto, no creo que sea su lugar decirle a Wizengamot o al ministerio lo que deben y no deben hacer. Ella soltó una risa plateada que hizo que los vellos de la nuca de Harry se erizaran. Algunos otros miembros del Wizengamot se rieron con ella. No podría haber sido más claro que ninguno de ellos estaba realmente divertido, y Harry también creía que varios de ellos en verdad se estaban riendo de ella. Por primera vez, Harry mostró una gran sonrisa. Por supuesto, está disculpada por su ignorancia, señora Umbridge. Umbridge de repente pareció como si se hubiera tragado una mosca y muchos más de los miembros de la cámara se rieron. Estás equivocado. Soy miembro de este órgano de gobierno. Hubo silencio en la cámara, todos lo miraban ahora. ¿Qué locura es esta? Fudge exclamó. Un hombre calvo, que le recordó a Harry a un niño de Slytherin en el año anterior a él, exclamó. Este niño pequeño se está burlando de nosotros. Se produjeron más brotes y Madame Bones tuvo que restablecer el orden. Señor Black Potter, por favor explíquese. Por supuesto, Lady Amelia de la antigua y más noble Casa de los Huesos, dijo Harry, parándose de su silla y le hizo una reverencia respetuosa, manteniendo el contacto visual. Le he dicho mi nombre a este órgano de gobierno, pero algunos de ustedes parecen haber pasado por alto exactamente quién es mi nombre. Harry hizo una pausa y se dio cuenta de que todo el salón se había quedado en silencio mientras hablaba. Sonrió peligrosamente y dirigió cada pensamiento que pudo a los anillos en sus manos. Soy Harrison James, jefe de la antigua y más noble casa de Potter, heredero de la casa de Black, y apoderado asignado para ambas casas designadas por Lord Black y Lord Regent Potter. El parche plateado de su túnica brilló y aparecieron los emblemas de las casas. Levantó su mano derecha que brillaba con la luz de ambas gemas dentro de las bandas de metal. Mientras hablaba, podía sentir ambas magias irradiando de él en masa. De repente, desde la misma pared detrás de Harry, un rayo de luz plateada atravesó la pared de piedra, deteniéndose directamente detrás de él. La luz se transformó en un gran animal plateado. Hubo un grito de muchos de los Wizengamot, una palabra destacando entre las demás. Grim. El perro de aspecto sombrío gruñó amenazadoramente al ministro Fudge antes de abrir la boca, y una voz salió del ser conjurado. Yo, Sirius Orion, señor de la casa Black, señor regente de la casa Potter, por la presente nombro a mi hijo Harrison James Black Potter como apoderado de los asientos de la casa Black y Potter. El Patronus se dispersó en la niebla, pero ese no fue el final de la exhibición.
Madame Bones mantuvo a raya a los aurores que habían saltado hacia adelante, creyendo que Harry era una amenaza. La luz emitida por los anillos de Harry se iluminó y se solidificó en dos animales espectrales. El cuervo negro y el Potter Griffin se pararon a ambos lados de él por un momento antes de dispersarse. La luz volvió a entrar en Harry, dejando a toda la cámara en silencio. Todo estuvo en calma durante unos segundos antes de que todos estallaran en alboroto. Madame Bones observó con indiferencia, gritando. La silla reconoce a Harrison James Black Potter, apoderado de los asientos de la casa Black Potter. No puedes hablar en serio, Amelia. Fudge exclamó. Black es un criminal buscado. No puede, el estado criminal de Black es irrelevante para la situación, él es el reconocido Lord Black y Lord Regent Potter, y por lo tanto tiene derecho a nombrar un apoderado, y la magia que acaba de mostrar prueba su afirmación, dijo Amelia con voz severa. Lo que se acaba de hacer no puede ser revocado por ninguna persona dentro del ministerio. Harías bien en recordar que no es tu lugar cuestionar las leyes antiguas, Fudge. Puede que sea un criminal para este cuerpo, pero su orden es reconocida de todos modos. Gracias, Madame Bones, dijo Harry con una sonrisa, volviendo a su asiento. Tengo una pregunta que hacerle al jefe del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, ¿podría satisfacer mi curiosidad? Ella asintió, así que él continuó. Estoy en lo cierto en que todos los miembros de las casas antiguas tienen derecho a ser juzgados por cualquier delito, sin importar las circunstancias. Ella lo miró con severidad, obviamente preguntándose a dónde iba con su línea de preguntas. Estás en lo correcto. Y perdóname, ¿sería legal encarcelar a un heredero de una casa antigua sin juicio sin importar el crimen? Estaría en lo correcto de nuevo, señor Black Potter. Eso es parte de la misma ley que su última pregunta. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Por qué haces estas preguntas? Estuve investigando los detalles que llevaron al arresto y la sentencia de mi padre adoptivo, pero descubrí que nunca fue condenado por ningún delito. Lo sacaron del ministerio de la prisión una hora después de su arresto y lo enviaron directamente al ala de alta seguridad de Azkaban. También hay una orden Kison Sig firmada por el ministro Cornelius Fudge, y una búsqueda a gran escala de un hombre que nunca fue condenado por ningún delito, dijo Harry con una sonrisa. Me gustaría señalar a todos que Lord Black está siendo perseguido ilegalmente, fue arrestado pero nunca sentenciado o condenado por un delito y estuvo encarcelado sin juicio ni audiencia durante 13 años. Tengo que preguntar, ¿cuándo cambió el ministerio en leyes que gobiernan esta tierra? Esto es escandaloso. Sirius Black es un asesino en serie, y usted es el que está siendo juzgado, señor Potter. Fudge chilló. Amelia no pareció divertida por su arrebato y lo miró fijamente durante unos minutos antes de volverse hacia Wizengamot. Creo que hemos escuchado todo lo que necesitamos para el juicio del señor Black Potter. Todos a favor de absolver al acusado de todos los cargos por magia menor de edad y borrar el registro del delito menor anterior. Madame Bones retumbó. No puedes hacer eso, Amelia, dijo Umbridge con una pequeña risa. Obviamente, te estás olvidando de tu lugar. Madame Bones miró a Umbridge con una mirada de desprecio. Es usted quien ha olvidado su lugar. Usted no es parte de este órgano de gobierno. Su lugar es llenar papeleo, no expresar sus opiniones, señorita Umbridge. Soy la jefa del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica y Lady Regent of the Noble y muy antigua Casa de los Huesos, y tengo más derecho a sentarme en este cuerpo que el ministro de magia, en cuya grieta vives. Por lo tanto,
Mantendría tu lengua bífida detrás de tus dientes antes de que te echen de esta sala. Umbridge se sentó furiosa y se irguió como si fuera a discutir, pero dos aurores se adelantaron desde la esquina ante un gesto de Madame Bones y no dijo una palabra más, sino que se sentó de golpe y comenzó a escribir en un pergamino frente a ella. Madame Bones solo la miró como si fuera un pedazo de suciedad en la suela de su zapato. Ahora que se resolvió la interrupción grosera, podemos continuar con la votación, dijo Madame Bones. Todos a favor de absolver al acusado de todos los cargos por magia menor de edad y borrar el registro del delito menor anterior. Harry miró a su alrededor y notó que las únicas personas que votaron en su contra fueron Fudge y Umbridge. Exonerado de todos los cargos, retumbó Madame Bones. Creo que podemos pasar a la discusión sobre Sirius de la Casa Black y Lord Regente de la Casa Potter. Amelia, no puedes complacer al chico, está diciendo tonterías, dijo Fudge, volviéndose hacia ella luciendo muy caliente debajo del cuello. Tendremos que posponer esta discusión para otra sesión. ¡No!, dijo una mujer a la izquierda de Harry en lo alto de las gradas. Estamos todos aquí y envío la moción para discutir la supuesta condena de Sirius Black, Lord de la Casa Black y Lord Regente de la Casa Potter. Con un sobresalto, Harry reconoció a la abuela de Neville. Apoyo esa moción, dijo un hombre con brillantes ojos azules. Y te engañas al creer que puedes evitar que revisemos las pruebas contra Lord Black. Un murmullo recorrió la sala y, rápidamente, toda la cámara votó a favor. Madame Bones envió a un empleado a buscar los archivos de Black y el ruido en la sala aumentó cuando todos comenzaron a hablar. Dumbledore se giró hacia él y murmuró: ¿Planeaste esto? Harry asintió sutilmente. Bien hecho, muchacho. Sirius tendrá su orden de beso a la vista revocada y él puede entregarse para un juicio. Harry no respondió. No tenía la intención de permitir que Sirius caminara hasta aquí. Cuando el empleado regresó, le entregó una carpeta gris a Madame Bones, de la cual sacó 4 hojas de pergaminos que leyó rápidamente. Volvió a llamar al empleado e intercambiaron palabras. Se apresuró a salir de la habitación de nuevo y Madame Bones comenzó a tener una tensa conversación susurrada con Fudge, una conversación en la que Fudge parecía estar dando muchas explicaciones en voz baja. 15 minutos más tarde, la puerta de la sala del tribunal se abrió y Alastor Moody entró cojeando, el sonido de su pie falso golpeando contra el suelo. Su ojo mágico giraba salvajemente, observando su entorno y buscando posibles amenazas. Convocó a esta reunión de Luizengamot sesión el 12 de agosto para discutir el enjuiciamiento de Sirius Orion Black según lo propuesto por Harrison James Black Potter. He revisado la poca evidencia real que había. Ahora presentaré los cargos. Acusado de conspirar a sabiendas con el terrorista Lord Voldemort para el asesinato de Lord James Charles Potter y su esposa Lady Lily Eloise Potter y el intento de asesinato de Harry James Potter. También está acusado del asesinato de 12 muggles y del asesinato de Peter Pettigrew. Un hombre con cabello plateado se puso de pie, su rostro estaba muy arrugado, pronto fue anunciado como Lord Robert Knott. ¿Qué prueba hay de estos cargos? ¿Fue marcado como mortífago? ¿Se revisó su varita? Harry sabía que Lord Knott era un mortífago y sabía que Sirius no estaba aliado con Voldemort. A pesar de que ayudó a su causa que lo persiguieran, como señor de la casa Knott, no podía permitir que el ministerio pasara por alto las leyes que regían la tierra y las que también limitaban las casas antiguas. Madame Bones revisó los papeles y sacó uno y lo leyó. Fue examinado. No había marca tenebrosa presente en su cuerpo.
Su varita fue inspeccionada en su arresto y había lanzado los siguientes hechizos. Un encantamiento de escudo, hechizos de seguimiento y rastreo, una protección de sellado, un hechizo de preservación funeraria y, ella miró a Harry mientras leía el último hechizo, un hechizo de curación infantil. El salón resonó con el interés. Otro miembro se puso de pie, una mujer que parecía indignada. ¿Black estaba en posesión de alguna otra varita? No, Lady Gilbert, no tenía otra varita en su poder, ni ningún otro artefacto mágico, dijo Madame Bones. Llamo al auror de campo senior retirado al Astor Moody para que preste testimonio. Moody caminó hacia el centro de la habitación, su ojo mágico girando locamente. Se concentró por un largo momento en Harry antes de volver a dar vueltas por la habitación. Señor Moody, por favor denos su relato de los hechos. Usted era el jefe del equipo que seguía al señor Black, pidió Madame Bones. El 31 de octubre de 1981, el ministerio recibió una comunicación de Albus Dumbledore de que Lord y Lady Potter habían muerto en un enfrentamiento con ya sabes quién en su casa en Godric's Hollow. Su pequeño hijo, Harry, había sobrevivido al ataque y tú sabes quién también había sido destruido, por lo que Albus había hecho arreglos para que el niño fuera llevado con sus parientes muggles por su seguridad y dijo que los Potter solo podían haber sido traicionados por Black, ya que él era su secreto guardián. Cuando llegamos al sitio, pudimos ver la cabaña. El hechizo había terminado con la muerte de Lady Potter, quien lo había lanzado, y su piso superior estaba en ruinas. Mis equipos no podían ingresar a la propiedad ya que había sido sellada con un poderoso encantamiento. Los cuerpos de Lord y Lady Potter habían sido trasladados afuera y envueltos usando encantamientos de conservación. Cuando llegamos por primera vez, Rubeus Hagrid había estado allí y nos dijo que había sacado al niño de los escombros y que Black había llegado poco después. Trató de llevarse a Harry con él, pero Hagrid se negó. En cambio, Black le dio su moto voladora para transportarlo ya que ya no la necesitaría, y Hagrid dijo que Black curó un corte en la cabeza del niño y luego se mudó a la cabaña con calma y sacó los cuerpos, los cubrió, selló la casa y luego desapareció con un aullido. Alastor contó los eventos rápidamente, sin detenerse ni una sola vez. La cabaña era inaccesible. No iba a perder tiempo tratando de entrar cuando era necesario atrapar a Black. Hice que parte de mi equipo asegurara toda la propiedad y transportara los cuerpos, luego tomé al resto de mi equipo y comencé a cazar a Black. Muchos de mi equipo habían sido magos golpeados de la propia división de Black y Lord Potter y logramos encontrar su rastro en menos de un día. El corazón de Harry se sentía como si le faltara un latido normal mientras Moody contaba la historia. Nunca lo había escuchado con tanto detalle, y le tomó toda su determinación controlar su expresión para que no mostrara su horror por lo que había sucedido. No lo recordaba porque era tan joven, pero había estado allí, y era extraño pensar que había sucedido a su alrededor. El rastro fue divertido, continuó Alastor. Black era un mago extremadamente capaz, a quien yo mismo enseñé cómo rastrear y rastrear a un mago en todo el país y debido a ese entrenamiento, sabía cómo evitar dejar cualquier rastro, pero no ocultó su rastro. Tampoco se dirigió de inmediato al continente donde no teníamos jurisdicción y donde podría hacer uso de una casa familiar o conexión. Se envió la noticia a los ministerios europeos para marcar su entrada, pero él nunca salió de las Islas Británicas. Cuando finalmente lo alcanzamos, Pettigrew era un dedo, la calle estaba llena de muggles muertos y había sido destruida, abriendo un gran agujero en las alcantarillas. Black estaba en el medio, rodeado de la destrucción y los cuerpos.
Lo arrestamos, tomamos su varita y lo pusimos en una celda. Estaba demasiado fuera de sí para interrogarlo ese día. Señor Modi, en su informe ha anotado que creía que el señor Black sufría un shock severo, dijo Amelia, leyendo el pergamino frente a ella. ¿Puedes explicar tu razonamiento para esta evaluación? Cuando lo encontramos en ese callejón, estaba llorando incontrolablemente un momento y luego riéndose histéricamente al siguiente. No tenía idea de dónde estaba y no opuso resistencia cuando lo arrestamos. Era como si estuviera insensible al mundo y no tenía idea de que estábamos allí. Tenía un gran bulto en el costado de la cabeza, del tamaño de una bludger, era un milagro que no tuviera una conmoción cerebral. También estaba muy magullado y había sostenido algunos cortes desagradables. Curé lo que pude, pero su estado mental lo hizo difícil y tuve que dejarlo al cuidado de los curanderos de Minister y Holding, dijo Alastor concisamente. Harry se puso de pie. Señor Modi, dijo que entrenó a Sirius Black, ¿no es así? Objeción. El señor Black Potter no puede interrogar al testigo. Está demasiado cerca del caso, exclamó Fudge. Harry se había preguntado cuándo recuperaría el uso de la lengua. Rechazado. Este es un problema de las casas antiguas, el señor Black Potter, como apoderado de 2 asientos, tiene derecho a contrainterrogar al igual que cualquiera de nosotros. ¿Está tratando de socavar los privilegios de las casas antiguas? Dijo un joven de cejas oscuras y expresión ilegible. Era joven, vio a Harry, y si tuviera que adivinar, diría que tenía unos 6 años menos que Sirius. Por supuesto que no, Lord Danvers, dijo Fudge apresuradamente. Señor Modi, por favor responda a la pregunta, dijo Lord Danvers con severidad. Sí, yo lo entrené. ¿Cuál era su opinión sobre él antes del asesinato de mis padres, señor Modi? Fue uno de mis mejores reclutas, dijo Alastor sin rodeos. Black era un mago excepcionalmente poderoso y muy inteligente, al igual que James Potter. Les enseñé a ambos y en ese tiempo los vi trabajar juntos. Eran compañeros ideales y casi invencibles. Conocí a Black fuera del ministerio y conocía a los Potter a través de Lord Charles, quien había sido uno de mis instructores cuando comencé, y por mi conocimiento de Black y Potter, eran hermanos en todo menos en la sangre, y habrían muerto el uno por el otro. Recibir un golpe por el otro para salvarlos de una lesión, y no importa cuántas veces traté de disciplinarlos por tales acciones, simplemente se reirían como si nada mientras se miraban el uno al otro por ser estúpidos. Gracias, señor Modi, dijo Harry. No tengo más preguntas. Lord Danvers se levantó de nuevo. ¿Cuál es tu opinión sobre la muerte de Pettigrew, considerando lo que sabías de Black? Black tenía el poder y la habilidad para destruir a Pettigrew por completo o matarlo con un solo golpe preciso, dijo Modi después de pensarlo rápidamente. En mi informe, noté que el radio de la explosión me pareció extraño. El dedo y el trapo ensangrentado fueron todo lo que quedó, pero la calle detrás de donde había estado Pettigrew también fue destruida. Los muggles que murieron se colocaron a ambos lados de Black. Todos asesinados con cráneos fracturados por una maldición explosiva. El rostro de Lord Danvers se endureció mientras escuchaba y luego dijo. Estoy de acuerdo con usted, señor Modi. No soy un experto en su campo, pero incluso yo tengo dudas sobre la validez de los supuestos crímenes de Black. Pero, por favor, dígame, en su opinión, utilizando la experiencia que ha obtenido de todos sus años en la oficina de Aurores y entrenando Hitwizards y de ver la escena del crimen de primera mano, ¿hubiera sido más factible decir que Pettigrew podría haber lanzado una maldición explosiva a Black?
quien solo se protegió a sí mismo, lo que provocó que la maldición rebotara en los muggles desprotegidos. Y Pettigrew podría haber destruido el callejón, dejando un dedo y ropa ensangrentada para fingir su muerte o para cubrirlo mientras huía de Black. Para el deleite de Harry, Lord Danvers había llegado a la conclusión rápidamente y vio que Moody se detenía por un momento, pensando en cómo responder. El dedo y el trozo de tela no sufrieron daños por la explosión, pero se cortaron limpiamente. Uno de mi equipo pensó que Black debía haberlo cortado con un cuchillo, pero no se encontró ninguno, y esto no fue presenciado. Amelia luego se aclaró la garganta. ¿Alguna pregunta más para el señor Moody? Cuando nadie planteó nada, ella dijo: ahora puede salir de la cámara. Le agradecemos su ayuda hoy. Esa orden de beso a la vista debe ser rescindida. Si esto hubiera ido a juicio hace 14 años, Black nunca habría sido condenado. La evidencia es, en el mejor de los casos, circunstancial, y esta es una gran injusticia que ocurrió en un momento de celebración y supervisión. De procedimiento, dijo Lord Danvers, mirando a Madame Bones en busca de apoyo. Esto es una desgracia para nuestro sistema de justicia y una afrenta para las casas antiguas. Me encontré de acuerdo con Lord Danvers, dijo un hombre con cabello rubio en la última fila. Gracias, Lord Eyre, dijo Lord Danvers, inclinándose ante su compañero Lord. No hay suficiente evidencia, y diría que hay una duda razonable de que Black es culpable. Entonces, ¿hay alguna otra prueba de que Lord Black no cometió los crímenes por los que había sido condenado por el ministerio? Me gustaría interrogar al director Dumbledore, dijo Harry en voz alta. Esto llamó la atención de toda la corte y hubo una serie de susurros. ¿Por qué motivos? Fudge escupió, mirándolo. Sobre la base de que fue a partir de su notificación que el ministerio actuó, y me gustaría alguna aclaración sobre algunos puntos, ministro, dijo Harry inocentemente. Estoy seguro de que entiendes. Yo mismo encuentro que me gusta obtener todos los hechos antes de actuar, en caso de que algo se pase por alto. Fudge lo fulminó con la mirada y Harry sonrió, dándose cuenta de cuánto lo odiaba el hombre en ese momento. Los murmullos en el pasillo le dijeron a Harry que encontraban divertido que un chico de 15 años estuviera jugando con el ministro de magia. Hablaré con gusto, dijo Dumbledore con voz alegre. Director, ¿puede confirmar que fue usted quien envió el mensaje al ministerio? Preguntó Harry, pensando rápido. Necesitaba obtener las respuestas correctas y rápidamente. Sí. Fui contactado por uno de mis informantes del círculo íntimo de Voldemort, que había atacado Godric Hollow, y uno de mis dispositivos de monitoreo me alertó sobre la muerte de tus padres, respondió Dumbledore con facilidad. Sus ojos brillaban con locura porque sabía a dónde iba Harry. Con su cuestionamiento. Dijiste que Sirius Black era el guardián secreto de los Potter, dijo Harry. ¿Cómo supiste esto? Fue por mi consejo que Lord y Lady Potter usaron el encantamiento Fidelius para esconderse. Me ofrecía ser su guardián secreto, pero Lord Potter se negó, diciendo que usaría a Sirius, ya que confiaba en él más que nadie y sabía que lo haría. Nunca lo traiciones, respondió Dumbledore. Entonces fue tu entendimiento en ese momento, dijo Harry, eligiendo sus palabras con cuidado ya que no quería que Dumbledore cometiera perjurio. ¿Que esto había ocurrido? Fue. ¿Viste el encantamiento lanzado? Preguntó Harry. Dumbledore hizo una pausa antes de responder. No. Entonces, ¿cómo sabes que fue Sirius Black el guardián secreto? Preguntó Harry. ¿Cómo obtuviste la dirección de la cabaña? ¿Sirius te dijo que era él?
Recibí la dirección en un papel que me entregó Sirius, que luego quemó, pero se negó a decir la dirección en voz alta en caso de que lo escucharan, dijo el director en voz alta. Sirius también habló mucho sobre su condición de guardián secreto, que era algo por lo que yo, James, Lily y Alastor lo amonestábamos, pero él nunca escuchaba. Una vez presencié una discusión entre James y Sirius al respecto. James estaba enojado porque Sirius estaba hablando muy alto y le preguntó si estaba tratando de que lo mataran. ¿Cuál fue la respuesta de Sirius?, dijo Harry, arriesgándose. Sirius respondió que preferiría morir antes que James, Lily y Harry, dijo Dumbledore con tristeza. 2 días después estaban muertos. ¿Sería posible que Lord Black no fuera el guardián secreto?, preguntó el apoderado de Burke. Es posible. Es posible que incluso lo hayan cambiado en algún momento, dijo Dumbledore. Pero el plan cuando se lo di había sido que Sirius fuera el guardián secreto. Lo que sucedió después de que me fui es un asunto que solo puedo adivinar. Nuevamente, la evidencia de Black culpable está siendo destrozada. Esto no se ve bien para aquellos que estuvieron involucrados, ¿verdad, ministro?, dijo Lord Danvers, encantado. ¿Hubo algo más, señor Black Potter? No hay más preguntas para el director en este momento, pero tengo más que agregar a la defensa de Lord Black. Mi propio testimonio. Me encontré con Lord Black después de que escapó de Azkaban y creo que será muy esclarecedor. Adelante, señor Black Potter, dijo Lorelei cálidamente, y Madame Bones estuvo de acuerdo. Harry les contó sin pausa lo que había sucedido esa noche, desde el momento en que Sirius arrastró a Ron al sauce boxeador. Confundió las partes que cuestionarían a Remus y todos los detalles que llevaron a la fuga de Sirius. Traté de notificar al ministro Fudge, pero estaba molesto, parecía más inclinado a poner fin a esta mancha en su carrera política que encontrar justicia en un hombre acusado injustamente, dijo Harry terminando con una mirada sucia al ministro. El señor Black Potter estaba bajo un Confundus Charm lanzado por el propio Black, dijo Fudge, indignado. El director Dumbledore también habló con Sirius Black, y puede confirmar que Sirius le contó la misma historia, señaló Harry. Sirius de hecho me contó la misma historia, estuvo de acuerdo Dumbledore. Estaba en el proceso de decirle al ministro Fudge cuando se descubrió que Lord Black había escapado. Estoy de acuerdo con el ministro Fudge, dijo Lord Danvers, sonriendo. Es muy posible que Black, un mago muy habilidoso, haya realizado un hechizo Confundus en el joven señor Black Potter y todos sus amigos, pero hay una manera fácil de sortear ese molesto hechizo. Con su permiso, señor Black Potter, te administraría Veritaserum, la poción no te permitirá mentir, y si has sido confundido entonces será evidente fácilmente. Luego te preguntaré sobre lo que ya nos has dicho. Harry le sonrió. Podía decir que este Lord Danvers era inteligente y no era fanático de Fudge. Estoy de acuerdo. Si escribe las preguntas que desea hacerme, necesitaré estar de acuerdo y no se pueden hacer otras preguntas. Madame Bones envió por la poción y Lord Danvers escribió sus preguntas. Luego, uno de los aurores le dio a Harry 3 gotas de la poción y comenzaron las preguntas. ¿Cómo te llamas? Harrison James Black Potter. ¿Sirius Black traicionó a tus padres? No. ¿Quién era el guardián secreto de tus padres cuando murieron? Peter Pettigrew. Sirius Black y Remus Lupin expusieron a Peter Pettigrew como un animago no registrado en forma de rata en tu 3er año de la escuela Hogwarts. Sí. ¿Es Sirius Black un mortífago? No. ¿Peter Pettigrew es un mortífago? Sí. ¿Cómo sabes que Peter Pettigrew es un mortífago?
Él lo admitió y devolvió a Voldemort a un cuerpo la noche de la tercera tarea. Luego le dieron a Harry el antídoto y miró a su alrededor y vio que había miradas furiosas de toda la cámara que se lanzaban hacia el ministro. Entonces Amelia se puso de pie. Como jefe del DMLE, presenté la moción para absolver a Sirius Orion Black de todos los cargos, pero con la condición de que se presente ante el ministerio para un interrogatorio completo. La moción fue aprobada rápidamente, pero Harry no había terminado y luchó por hacerse oír por encima de las voces indignadas que hablaban de Voldemort. Gracias, Madame Bones y miembros de Luizengamot. Informaré a Lord Black de su decisión aquí hoy, pero necesitaré una declaración jurada firmada de su promesa de que Sirius es un hombre libre y puede presentarse ante ustedes para ser interrogado sin temor de ser asesinado, arrestado o detenido. Madame Bones cumplió de inmediato e hizo que Matasanos, el director del Departamento de Misterios, fuera convocado para firmar el documento que se redactó momentos antes de que ella, Matasanos y un renuente ministro Fudge lo firmaran y se lo entregaran a Harry, quien lo inspeccionó. Como apoderado de Lord Black y Lord Regent Potter, acepto sus términos y le pediré que se presente ante usted. Sin embargo, espero ver un artículo que declare su inocencia en el diario El Profeta esta noche y una serie de refuerzos positivos de su carácter que su ministerio y departamento ha empañado por las injusticias de su administración anterior. También creo que no hace falta decir que el ministerio deberá hacer restituciones por el daño que le ha hecho a la casa de Black y por todas las fechorías. Eso le ha sucedido a Lord Black durante 14 años. Fudge parecía estar cerca de decir algo, pero el director Matasanos y Madame Bones estuvieron de acuerdo con él y dijeron que se pondrán en contacto, recordándole de forma no muy sutil que la noticia causaría una gran reacción política y que sería una buena idea no hacerlo. Enojar aún más a Harry o Lord Black si quería tener una carrera en el futuro. Harry les deseó buenos días a todos y se fue rápidamente, no se detuvo hasta que llegó a la puerta y la cerró firmemente detrás de él.